Mañana hay una convocatoria para marchar en contra de la reforma militar que se propuso desde el Gobierno Nacional. Para hablar sobre esto y otros temas, vamos a recibir a Enrique Ríos, que es concejal por el Frente para la Victoria. Bienvenido. Sí. Buenas noches, gracias por invitarnos. ¿Qué opinión les merece? Primero que nada vamos a hablar, si te parece bien, de qué se trata esta reforma. Bueno, en realidad el Ejecutivo Nacional ha emitido un decreto donde le cambia el rol institucional que venían teniendo a través de la Ley de Seguridad y la Ley de Defensa y su decreto reglamentario a las Fuerzas Armadas. En realidad, los fundamentos de este nuevo cambio de rol, por lo menos a mi entender, es ambiguo y contradictorio y puede dar lugar a lo que uno entiende de acuerdo a cuál ha sido el rumbo en materia de contención de las demandas y las protestas sociales, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan intervenir para contener precisamente la desconformidad social, lo cual es un grave problema y nos retrotrae a épocas de la Argentina que creíamos superada y que la dinámica social en función de las movilizaciones populares, los reclamos del organismo de derechos humanos, hizo que se fueran plasmando en estas leyes que de alguna manera le ponían un rol institucional a las Fuerzas Armadas totalmente distinto a lo que hoy le quiere dar el presidente Macri, ¿no? Esto es en primer lugar. Creo que la historia argentina está cruzada por una intervención de las Fuerzas Armadas contraria fundamentalmente al Estado de Derecho y a la defensa de los derechos humanos y la convivencia democrática. Creo que esto aún sigue latente en la memoria colectiva del pueblo argentino y todo lo que se ha logrado para ir encauzando a las Fuerzas Armadas dentro del marco de este rol en la vida institucional y democrática, creo que se echaría por tierra con este decreto, o por lo menos con lo que yo entiendo se intenta hacer desde el Gobierno Nacional. ¿Cuáles serían las consecuencias? En realidad, fíjese que el decreto habla de posibilidad de intervenir en función de acciones contrarias a proyectos estratégicos. Dice, ahora, ¿cuáles son realmente los proyectos estratégicos? ¿Qué se define como proyecto estratégico? Es el rumbo de un gobierno nacional que está atentando contra el salario de los trabajadores, que está tanto contra la seguridad social. Es el proyecto estratégico, evidentemente este proyecto estratégico que plantea el presidente de la Nación no es compartido por la inmensa mayoría del pueblo, que va generando la organización y la movilización para poder modificar esta situación. Si esto es donde van a intervenir las Fuerzas Armadas como soporte logístico, como soporte represivo, creo que atenta fundamentalmente contra la participación y la movilización de los sectores que de alguna manera entendemos que la vía de la movilización y tiene que ver para modificar el rumbo de un gobierno. Creo que esto es una gravedad institucional muy grande y además entiendo que las experiencias de otros países con respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en problemas internos ha sido totalmente negativa. Y de última, si es necesario discutir un modelo o una nueva ley de defensa nacional y de seguridad interior, que lo haga el Congreso, donde están representadas las diferentes fuerzas de la democracia, no por decreto. ¿Ustedes han pensado en algún proyecto que se pueda presentar? Porque digo, bueno, nosotros no queremos esto, pero hay una contrapropuesta ya pensada. No, en realidad el tema es que existe ya dos leyes que son las que regulan el rol de las Fuerzas Armadas. Sí. Existe un decreto presidencial del expresidente Kirchner que reglamenta estas leyes, que de alguna manera, vuelvo a decir, tenía que ver con este proceso de movilización de los sectores en defensa de la democracia y de los derechos humanos, que fueron de alguna manera para que se vayan sancionando este tipo de leyes, que seguramente habrá que corregirla. Ahora, lo que no hay que hacer precisamente es volver hacia atrás. Creo que es una medida regresiva, creo que ha merecido, o por lo menos lo que uno ha visto, el repudio generalizado de las diferentes fuerzas políticas, fundamentalmente de las organizaciones de derechos humanos, porque evidentemente si se va a debatir, que se debata en el seno del Congreso, y ahí seguramente de los distintos sectores aportarán visiones distintas para sacar una norma de consenso. Es por eso que ustedes mañana se van a sumar a esta marcha, van a acompañar. Sí, nosotros como bloque del Frente para la Victoria
en primer lugar, repudiamos esta medida y en segundo lugar convocamos a las distintas organizaciones sociales y a las personas individual a participar, porque entendemos que la movilización popular de alguna manera es la herramienta que hoy contamos los distintos sectores del campo popular para poder expresar el disenso, y más aún en un hecho que, vuelvo a decir, esto tiene que ver con una apreciación en lo personal, trae aparejado o por lo menos contiene detrás de este tipo de decretos la posibilidad de reprimir y disciplinar la protesta social frente a un modelo excluyente que realmente está generando situaciones de agobio económico a grandes sectores de la población argentina. Entonces, vamos a reiterarles cuándo es mañana a partir de las 17. Mañana a las 17 horas la Multisectorial de Derechos Humanos, creo que es un organismo representativo de lo que esto significa. Eso es importante, o sea, sin color político. No, o sea, uno como ciudadano puede ir y participar. Por supuesto. Porque está también en desacuerdo con esta reforma. Sí, yo creo que es una convocatoria amplia, pluralista, democrática, que busca involucrar a todos los sectores de la comunidad frente a un proyecto que, vuelvo a decir, es totalmente regresivo en materia de derechos humanos y de convivencia democrática. ¿Qué opinión te merece la situación de los colectivos urbanos? ¿Estabas de acuerdo con la reforma de los recorridos? No, en realidad, la verdad que estamos viviendo en la ciudad de Paraná una situación de caos muy grande con el tema del transporte público de pasajeros. Entiendo que si bien ha existido la voluntad de modificar, de poder hacer algunas modificaciones que tengan que ver con las demandas de los vecinos, desgraciadamente la estructura general de los recorridos está contraria a los intereses que han planteado diversos sectores de la comunidad. Creo que esto trae aparejado sectores donde el colectivo no llega, donde las demoras de la frecuencia son muy... Y esto aparejado con una situación que es muy grave, que es lo que se está realizando en el centro de la ciudad de Paraná, donde la mayoría de las arterias céntricas están cortadas, lo cual entorpece más el desarrollo del tránsito y el transporte, pero en lo que respecta estrictamente al transporte, nosotros creemos que es necesario que haya una revisión de los recorridos con una participación plena de los usuarios o de las comisiones vecinales que inciden en el diseño de los recorridos. Tampoco lo que no funciona, por lo menos las personas que han intentado, es el boleto combinado. En un principio se dijo que era para la tarifa plana de 12 pesos con 24, ahora se abrió para todas las tarifas, pero por lo menos las personas que yo tengo cerca que han intentado usarlo no lo han logrado. Claro. Yo te cuento, en realidad cuando se aprueba los pliegos licitatorios, el artículo 11 del convenio de bases particulares establece el boleto combinado para todas las categorías de boleto. Cuando se aprueba la última ordenanza se incurre por lo menos en un error de la expresión, digamos, que se tiene en cuenta ahí, lo cual la empresa SUBE, que es la encargada de cargar este tipo de categoría, establece unipersonalmente, digamos, o unilateralmente, que este boleto era solamente para la tarifa plana. En realidad esto se implementó así, pero el boleto, de acuerdo a lo que dicen los pliegos licitatorios, a la ordenanza que se sancionó de cuadro tarifario y a la nueva ordenanza ratificando esto, es para todas las categorías de boleto, inclusive el boleto franja horaria y el boleto nocturno. Es en un mismo sentido de la línea, o sea, no podemos ir y volver por la misma dirección. En el mismo sentido de la línea, poder hacer el transbordo en todas las categorías de boleto en el transcurso de 60 minutos, lo cual creo que va a ser necesariamente que lo revisemos, porque hoy este esquema de frecuencia hace que al dilatarse las frecuencias es escaso estos 60 minutos. Claro, porque si vos tenés 40 minutos, 40 minutos, te subís, tenés 40 de recorrido, se te retrasa, lo que sea, y después de espera hasta el otro colectivo, exacto, tenés 20, 25, claro, ya lo perdiste. Claro, entiendo que este tiempo necesariamente va a tener que ser corregido. Ahora, el otro inconveniente que se tiene con respecto al boleto combinado, que al modificarse el sistema de recorridos y de la nueva licitación, hay colectivos que corresponden a lo que es la faz interurbana de la ciudad de Paraná. Por ejemplo, los que salen de la ciudad Oro Verde, van a San Benito. Claro, pero son utilizados por usuarios de la ciudad de Paraná. Claro. Desgraciadamente, el usuario de la ciudad de Paraná, por ejemplo, que vive o toma uno de estos colectivos, no puede hacer el boleto combinado.
Creo que esto es algo que tenemos que reverlo porque estamos frente a ciudadanos de nuestra ciudad que son contribuyentes del municipio que no pueden acceder a un servicio. ¿Por qué es tan difícil? Porque digo, hay una cadena que pasa en todo esto, o sea, bueno, la repavimentación de las calles, lo cual está bueno que las arreglen porque es necesario. Sí, totalmente. ¿Por qué no poder hacerlo de noche? Porque yo te digo todo, vos después me das tú. Yo digo, al hacerlo de día empieza el conflicto en el microcentro, es casi intransitable. El colectivo que no llega a tiempo, que las esperas, lo que sale, etcétera. Entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, termina sacando su auto particular, lo que genera doble caos por la cantidad de tránsito que hay en el centro. Es una cadena y a su vez tenemos el problema de estacionamiento, claro, que ya de por sí es un problema, pero que termina generándose el doble porque la gente termina sacando su auto porque no puede contar con el colectivo urbano para movilizarse. ¿Se entiende todo lo que se genera? ¿Ustedes lo hablan? ¿Lo pueden visualizar? Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, si usted me pregunta cuál es el problema general, yo creo que hay un problema de planificación estratégica de la ciudad, de desarrollo urbanístico de la ciudad. Paraná es una ciudad que con un casco muy antiguo, donde tiene condicionamientos estructurales que tienen que ver con las calles de la ciudad de Paraná. Sí. Sabe que tiene calles muy angostas. Entonces lo que hay que hacer es agudizar el ingenio y planificar en función de lo que tenemos que no podemos modificar, ya sea utilizando tecnología, como puede ser la semaforización verde, buscar agilizar, establecer vías de ingreso y egreso de la ciudad. Ahora, eso se hace en el marco de una planificación global de la ciudad, que creo que es lo que está faltando. ¿Sí? Yo siempre rescato un hecho que para mí pionero fue el ex intendente Humberto Cayetano Barisco con aquel plan estratégico de ciudad que permitía planificar la ciudad en función del crecimiento de los futuros 20 años. Creo que una de las cosas que debemos hacer o se debe tener en la agenda diaria es esa planificación de ciudad para poder hacer estos cambios estructurales que permitan modificar todo esto. Lo que han hecho las grandes ciudades, por ejemplo, es desalentar el ingreso del automóvil al radio céntrico. Sí. Para precisamente potencializar el uso del transporte urbano. En Paraná se ha hecho todo lo contrario. Claro. Esto es un grave problema, ¿no? Y así creo que es necesario corregirlo porque es integral. Por ejemplo, la autorización de barrios, nuevos barrios, a veces, por ejemplo, es contraria porque no se tienen los servicios. Es decir, por ejemplo, inclusive el servicio del transporte. Hoy estábamos abordando un nuevo barrio que se habilitó hace poco en la zona de Maya y Churredina, en la zona de un barrio del IAPB, por ejemplo, que es necesario que le demos el servicio. Ahora, cuando se planificó esta construcción de este barrio, evidentemente no se tuvo en cuenta la cuestión del servicio. Y así sucede con otras circunstancias. Ahora, creo que por lo menos lo que uno intenta hacer, que desde el Estado se planifique en función de una ciudad que queremos para los futuros 30 años. Y creo que con esa... Una planificación a futuro, a largo plazo. Con esa visión estratégica. Hoy, por ejemplo, los urbanistas hablan de planificación táctica y planificación estratégica. La planificación táctica es esa mirada hacia los largos años. Y lo táctico es cómo vamos resolviendo la coyuntura. Creo que eso es lo que nos está pasando, poder sentar distintos sectores, porque creo que esto trasciende el marco de un partido u otro, distintos sectores, digamos, que quieren contribuir al desarrollo de la ciudad, sentarnos en una mesa y poder planificar estratégicamente una ciudad para los próximos 30 años. Reiteramos la convocatoria para mañana a partir de las 17. Mañana, ¿desde dónde? A partir de las 17, en la Plaza 1 de Mayo, convoca la Multisectorial de Derechos Humanos. Nosotros como bloque adherimos y nos sumamos a esta convocatoria que ojalá tenga la repercusión que el hecho amerita. Muchas gracias. No, gracias a usted. Seguimos en Día a Día, hacemos una breve pausa, después más información.